Vamos ahora al texto que nos has dado en esta mañana. Ilumina especialmente este texto y háblanos a través de su lectura, explicación y aplicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra atención pues sobre Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Vamos a estar muy atentos porque Dios va a hablar hoy a su pueblo. Primero escuchemos con atención la lectura de su palabra. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿por qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama.
Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Continuamos en el territorio del profeta ayudador bajo el efecto Emaús, pasión por Cristo desde el Antiguo Testamento. En este estudio del profeta Eliseo, a quien hemos llamado el profeta ayudador, hemos visto cómo a través de su carrera Eliseo continúa su función ayudadora. Y en este tiempo de manera especial, él es el profeta ayudador para los verdaderos creyentes, para el remanente de Israel. Él es el profeta ayudador del remanente. En nuestra última clase vimos que él primero ayudó a una viuda pobre. ¿Recuerdan nuestra clase anterior? La viuda endeudada y el profeta ayudador. Bueno, ahora va a ayudar a una mujer rica. Y es que los ricos también tienen necesidades que solo el profeta ayudador puede suplir. Y vemos en esta sección un énfasis. Y ese énfasis lo podemos enfocar a través de estas palabras: Dios da mucho más. Estas palabras nos sirven para enfocar el énfasis de esta sección. Dios da mucho más que ser librados de la muerte, nos da la victoria. Como vimos en el caso de los 3 reyes que estaban a punto de morir de sed en un desierto, Dios les dio mucho más que salvar sus vidas, les dio la victoria. Y también vimos, Dios da mucho más que el pago de nuestras deudas, nos da el sustento para toda la vida, como vimos en el caso de la viuda endeudada y el profeta ayudador. En el texto del día de hoy también resurgen estas palabras: Dios da mucho más que un mínimo conocimiento de Él. Él nos da un mayor conocimiento de Él, como el que le da por medio del sufrimiento a esta dama creyente y adinerada, usando al profeta ayudador. Hoy veremos que hay problemas como la muerte, que el dinero no puede solucionar, que solo Dios puede solucionar. El tema de nuestro pasaje en el día de hoy es la gran aflicción de una dama creyente y rica, y la ayuda que recibe del profeta ayudador, la cual la lleva a un más grande conocimiento de Dios. La gran aflicción de una dama creyente y rica, y la ayuda que recibe del profeta ayudador, la cual la lleva a un más grande conocimiento de Dios. Y el título que le hemos puesto a nuestra clase en el día de hoy es La dama adinerada y el profeta ayudador. La dama adinerada y el profeta ayudador. Y nuestro relato se desarrolla en 3 escenas. En primer lugar, Dios acerca la dama al profeta ayudador, y eso lo vemos en los versículos 8 al 10. Luego vemos cómo Dios le hace necesario a la dama el profeta ayudador, los versículos 11 al 31. Y la tercera escena, Dios le da salvación a la dama por el profeta ayudador en los versículos 32 y 37. Dios acerca a la dama al profeta ayudador, Dios le hace necesaria la ayuda a la dama del profeta ayudador, y Dios salva a la dama por medio del profeta ayudador. Estamos ubicados en el tiempo, en el año 850 antes de Cristo aproximadamente. Pero vamos a viajar en la máquina del tiempo
después de ver lo que sucedió allí, al siglo primero para ver a Cristo, y luego le haremos una aplicación a nuestras vidas. Veamos nuestra primera escena. Dios acerca a la dama al profeta ayudador. Versículo 8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Noten primero la palabra también, lo cual conecta este relato con el anterior y nos muestra que es una unidad de pensamiento. Dios está desarrollando un asunto. Luego noten que el texto resalta que se trata de una mujer importante, y es que en el reino de Dios no solamente hay personas pobres, también hay personas ricas e importantes. Son menos cantidad, pero también las hay. Y esta dama importante hace algo que dice el texto: invitaba a Eliseo insistentemente. Y es que el Espíritu Santo que mora en ella le hace ver que Eliseo es un hombre importante en el reino de Dios. Ella reconoce en Eliseo la autoridad de Dios, el profeta de Dios, el ungido de Dios, y se genera esa atracción entre la oveja y su pastor. Y ella tiene la tendencia, al ver la bendición de que el profeta de Dios esté cerca a su casa, ella tiene la tendencia a servirle con sus bienes, y no solamente le da comida, sino que le prepara un aposento. Luego en los versículos 9 y 10, allí se nota que para poder honrar a su profeta, al profeta, con sus bienes, ella pide el permiso de su marido. Se nota que ella es una mujer sujeta a su marido, lo cual nos indica que no era una mujer de poca fe, era una mujer que tenía una fe desarrollada, porque no es fácil para la mujer sujetarse a su esposo, sobre todo si ella es más inteligente, más piadosa, y si muy probablemente el capital que tenían lo había aportado ella y no él. Con todo esto se desarrolló una relación entre ella y el profeta ayudador. Y aquí sucede algo muy importante que el texto nos enseña, y es que nadie honra a un varón de Dios en vano. Nadie sirve al reino de Dios en vano. Todo aquel que honra a los siervos de Dios o sirve a Dios tiene o va a recibir una recompensa. Y eso hace parte de la segunda escena. La segunda escena es cómo Dios, a través de esta recompensa que le da a esta mujer por su servicio al reino de Dios, al varón de Dios, esa recompensa llega a convertirse en la escena que produce la trama que hace necesaria para esta mujer la intervención del profeta ayudador. Esa es nuestra segunda parte, nuestra segunda escena. Dios le hace necesario a la dama el profeta ayudador. Cuando el profeta ayudador ha comido muchas veces y ha dormido muchas veces en este aposento que ella donó para el servicio del reino, el profeta ayudador se siente agradecido y obligado a recompensarla. Veamos el verso 13. Dijo entonces él a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Esa respuesta es un poco difícil de entender para nosotros. Parece una expresión cultural, una expresión, un hebraísmo, una expresión propia de la época. Y lo que quiere decir es: no, varón de Dios, yo tengo paz, yo tengo abundancia, yo tengo seguridad, yo no tengo problemas con nadie. Lo que ella tal vez quiso decir es: soy una mujer muy feliz y no me hace falta nada. Y aquí llama mucho la atención de que una mujer de esa época, casada y sin hijo, diga que no le falta nada, porque en esa cultura ser estéril era una gran afrenta. Lo vemos en muchos otros lugares de la Biblia. Pero extrañamente esta mujer dice que a ella no le falta nada, que su alma está libre de la aflicción de no tener un hijo,
que su alma descansaba plenamente en el Señor. Y esto hace que nosotros identifiquemos a esta dama con algo que hemos enseñado en el pasado, con un corazón unificado. Esta dama, a estas alturas de su vida espiritual, era una dama de fe que muy seguramente tenía un corazón unificado. Era una mujer totalmente feliz. Hermana soltera, yo quisiera preguntarte, si Dios te dijera por medio de un profeta como Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No pedirías un buen marido? No estoy diciendo que orar por un buen marido sea pecaminoso, ¿eh? O hermana casada que no has podido tener hijos, ¿no pedirías tú un hijo? ¿Por qué esta tsunamita no pidió un hijo? Esto es bien interesante. Podemos decir que ella era una mujer feliz en el Señor. Y esto es una tremenda lección para todos. Y esto inquieta mucho al profeta ayudador. Miren el verso 14, esa inquietud, cómo lo guía. Dice el verso 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Su deseo de recompensarla seguía vivo, a pesar de que esta era una mujer plena que decía no necesitar nada. Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, su marido es viejo. Y el profeta ayudador dice, esa es la información que yo necesitaba. Aquí Eliseo, quizás sin saberlo, va a crear la trama que le va a hacer absolutamente necesario a esta mujer buscarlo a él. Esta mujer que ya conoce a Dios, que es muy feliz, tiene algo que ella no sabe que necesita, tiene una necesidad que ella no sabe que tiene y que Dios le va a proveer sin que la pida. Ella que ya conoce a Dios, que es feliz en Dios, necesita conocer más a Dios. Y Dios va a usar un método que a nadie le gusta. Dios va a usar la aflicción, y no cualquier aflicción. Va a usar una gran aflicción, y a partir de esa gran aflicción va a hacer que esta mujer que ya le conoce, que ya es feliz en él, le conozca mucho más, le ame mucho más a aquel a quien ya ama su alma. Y esto es algo muy destacado, muy importante. Es la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal, que como dijo un hermano, produce por medio de la aflicción almas de oro. Almas de oro. Este es otro pasaje umpa. Este es otro pasaje que nos lleva a tener una mente preparada para la aflicción. Dios prepara la escena. Noten, la mujer no pidió nada. Esto fue idea de Dios. Dios prepara la escena para que aquella que ya lo conoce, para que aquella que ya le ama, le conozca más y le ame más. En los versículos 15 al 17, el profeta ayudador pronuncia la palabra de Dios, la cual es infalible. En este tiempo, el próximo año, darás a luz un hijo, y la palabra de Dios, como siempre infalible, se cumplió tal cual. En los versículos 18 al 20 se nos narra cómo el niño ya había crecido. Se trata aproximadamente de un niño de 7 a 10 años. Y en el pleno gozo de la vida de esa época, la cosecha, en el pleno tiempo de la cosecha, donde la vida es más feliz para el hebreo, donde se deleitaban viendo al niño correr en medio de los cultivos, feliz con su padre, Dios envía la aflicción, que es una gran bendición para esta mujer fiel que ya le ama y le conoce. Hermanos y amigos, el niño murió. En el caso anterior, a una mujer pobre, su marido murió. En este caso, a una mujer adinerada y muy feliz, su hijo murió. Es la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Y quiero que noten la intensidad de este dolor. Hermanos,
Más doloroso que ser estéril es perder a su único hijo. En los versículos 21 al 25a vemos que hay algo en lo que las dos mujeres son iguales. La viuda endeudada y la dama adinerada son iguales en algo. Cuando están en aflicción, ellas solo conocen una ruta. Ellas saben moverse solo hacia un lugar. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. ¿Y qué? Y será levantado. Estas dos mujeres son iguales en una cosa. Cuando están en gran aflicción, ambas solo saben correr al profeta ayudador. Dios le hizo a esta mujer adinerada, que era feliz, absolutamente necesario el profeta ayudador. Y vemos la determinación que ella tiene. No le dice nada a su esposo, no le dice nada a sus criados, ni siquiera cuando Giesi viene a saludarla y a preguntarle cómo está de parte del profeta ayudador, le dice lo que la aflige. Esto es una cosa entre ella y Dios, porque fue idea de Dios que yo tuviera un hijo, dice la mujer con gran determinación. Y nada la detiene hasta que llega a un lugar, los pies del profeta ayudador. Por eso les puedo decir con seguridad que esta mujer es una mujer de corazón unificado, porque los hombres y las mujeres de corazón unificado solo encuentran descanso en ese lugar, a los pies del profeta ayudador. En los versículos 25b y 26 vemos la disposición del profeta ayudador para ayudar a esta mujer, la misma disposición que mostró con la viuda endeudada. La disposición es total. Dice en el versículo 25b, cuando él vio que era la tsunamita, se lo dice a Giesi, y en el versículo 26 le dice: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. La disposición para ayudarla es total. Y ahora Eliseo prueba la fe de ella cuando, después de que ella le pide ayuda para su hijo muerto, Eliseo le dice que enviará a su criado, y ella le suplica que sea él mismo quien vaya y atienda la situación. ¿Por qué? Porque esto no fue idea mía, esto fue idea tuya, y la muerte es algo muy severo. Esto es algo que solo el profeta ayudador puede enfrentar, no un criado. Ella pasa la prueba cuando le dice, como otras mujeres dijeron a Jesús, el más grande profeta ayudador: no te dejaré, no te dejaré, le dice ella. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella se aferra a los pies y soporta la prueba, como otras mujeres respondieron ante esta misma prueba orando por sus hijos. Alguna de ellas dijo: Señor, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los dueños. Esto es fe probada y fe comprobada. Esta mujer entonces pasa la prueba. De todas maneras, Eliseo envía a su criado adelante, y el criado siguió las instrucciones sin ningún resultado, mostrándonos claramente que el niño en verdad estaba muerto, y que este era un caso que solo podía resolver, no sin dificultad, el mismísimo profeta ayudador. Luego llega él, y él se enfrenta a este problema tan grande como es la muerte. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última escena. Dios le da salvación a la dama por el profeta ayudador. Dios le da salvación a la dama por el profeta ayudador. Y aquí vemos a Eliseo en problemas. Cuando leemos los versículos 32 al 34, vemos a Eliseo enfrentando una situación con gran angustia. Dice el 32: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama.
Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Lo primero que hace Eliseo es orar a Jehová. Y es que hay situaciones en las cuales solo podemos hacer eso, orar y esperar. Este momento fue muy duro para Eliseo, pero al final la muerte fue vencida. Verso 34. Después subió y se tendió sobre el niño, algo muy extraño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Noten una escena angustiosa. La lucha con la muerte no es algo pequeño, es algo grande. Solo Dios puede vencer la muerte. Eliseo, aún el representante de Dios en la tierra en ese tiempo, tiene una gran dificultad. Después subió, dice el texto, se tendió sobre él nuevamente y por fin el niño estornudó 7 veces. ¡Ashú! ¡Ashú! 7 veces y abrió sus ojos. La victoria sobre la muerte. Y así entonces llamó a su criado y le dijo: llama a esta tsunamita. Ella entrando, y él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies en una actitud de reverencia y gratitud, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Y aquí vemos con esta gran salvación cómo esta mujer amó más al que ya amaba, conoció más al que ya conocía. Esta mujer pudo haber dicho perfectamente como el gran Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En esta mujer se cumple un principio del reino, que es: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Hermanos, una cosa es que a uno le cuenten que Dios resucitó a alguien. Otra cosa es ser testigo de que Dios resucita a alguien. Y otra cosa es que tú no tengas un hijo, Dios te dio un hijo, Dios le quite la vida a tu hijo y Dios resucite a tu hijo, y eso lo veas con tus propios ojos. ¿Entendemos el flujo del pensamiento en este pasaje? Cuán grande es nuestro Dios, cuán insondable es su sabiduría en el uso del bien y el mal, y cuánto provecho tiene el mal para los que ya le aman y le conocen. ¿Qué aprendieron los receptores originales de este pasaje? La gente de aquella época, cuando recibieron este texto inspirado, bueno, ellos aprendieron algo que nosotros en la época contemporánea ya sabemos: que los ricos también lloran. Pero si son creyentes, también los ricos pueden acudir al profeta ayudador, y él sin duda les va a ayudar, lo mismo que a los pobres que son creyentes, así sea un asunto de muerte. Y ahora viene la pregunta que no puede faltar: ¿dónde está Cristo en nuestro pasaje? Y de nuevo los niños, que hoy son invitados especiales, porque el texto les habla también a ellos, los niños pueden responder dónde está Cristo en este pasaje. Cristo es el profeta ayudador. Así como Eliseo, Cristo también tuvo mujeres que le servían con sus bienes, no pocas. En Lucas capítulo 8, versículo 3 dice que muchas mujeres nobles le servían con sus bienes, también las pobres. Cristo, como el profeta ayudador, resucitó de los muertos a hijos y hermanos de aquellos que le amaban y le servían y le conocían. Incluso resucitó de los muertos a los familiares de algunos que aún no creían en él. Vemos, por ejemplo, el caso de la viuda de Naín. Y aquí vemos un tremendo contraste entre Jesús y el profeta Eliseo. ¿Recuerdan todo el trabajo que tuvo Eliseo para resucitar a este niño? Bueno, cuando Jesús se topó con la marcha fúnebre del hijo de la viuda de Naín, solo le bastó tomarlo de la mano y decirle: levántate, y el niño se levantó. Lo mismo el caso de la hija de Jairo. Después de que permitió que todos supieran que la niña estaba muerta,
solo 2 palabras y tomarla de la mano: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. No oró, no hizo todos esos movimientos y gestos, no se acostó sobre él, no puso su mano sobre las suyas, no, con solo decir, levántate. Y es que Cristo realmente es el profeta ayudador. Cristo realmente es la solución de Dios para el problema de la muerte. Cristo es la solución de Dios para el problema de la muerte. Hermanos, ustedes sabían que cuando Cristo murió, en el mismo instante en que Jesús expiró colgado de una cruz, se abrieron los sepulcros de Jerusalén y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y aparecieron a sus familiares, como relata Mateo 27, 52 y 53. ¿Se imaginan eso? ¡Qué susto tan tremendo! ¿Y eso qué muestra? Que la muerte de Jesucristo es la solución de Dios al problema de la muerte. La muerte de Jesús es eficaz y asegura la resurrección, la victoria sobre la muerte de todos aquellos que han muerto creyendo en Él. Y falta aún lo más grande: cuando en su segunda venida Cristo no resucitará a uno por aquí, a otro por allá, a un grupo de cristianos que están en un cementerio. No, falta aún todavía lo más grande: cuando Cristo con su voz dirá a todos los muertos, levántense, y todos, creyentes y no creyentes, se levantarán de la tumba y volverán a recibir un cuerpo, algunos para gloria, perfección y hermosura, y otros para condenación y horrenda expectación de tormento eterno. Y esto probablemente nunca lo supo la tsunamita. A pesar de que ella vio que Dios había vencido la muerte, nunca supo lo que hoy sabemos nosotros que Dios hará con la muerte. Eso nos coloca en una condición de ventaja que nos obliga a ser más felices que esta mujer adinerada que necesitó al profeta ayudador. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros hoy de este pasaje? En primer lugar, la aplicación está en el uso que Dios hace del bien y el mal. La sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Hermanos, cuando pensamos en la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal, tenemos que tener razones de peso para darle gracias a Dios por haber permitido que el mal entrara en su creación. Tenemos razones para darle gracias a Dios para traer el mal a nuestras vidas. Hermanos, ¿le dan ustedes gracias a Dios por haber permitido el mal? ¿Le dan a ustedes gracias a Dios por traer mal a sus vidas y por usarlo para darles más amor y más conocimiento de Él? Porque Dios nos da mucho más que un poco conocimiento de Él. Dios nos da un conocimiento más profundo de Él. Este pasaje es un pasaje que nos prepara para la aflicción. Una mente preparada para la aflicción es la enseñanza de este pasaje. Pero en segundo lugar, este pasaje también nos desafía con este personaje a buscar tener un corazón unificado. Esta mujer del Antiguo Testamento no conocía lo que nosotros conocemos hoy del profeta ayudador, del más grande y verdadero profeta ayudador. Esta mujer no conocía lo que nosotros conocemos sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. Ella no conocía sobre la resurrección de los muertos como nosotros. Sin embargo, ella tenía
un corazón unificado y la mayoría de nosotros no. Este pasaje nos desafía a continuar en la práctica de un pensamiento permanente en Dios. Este pasaje nos desafía a continuar en la práctica de un pensamiento profundo en las Escrituras. Este pasaje nos desafía a mantener un pensamiento repetitivo en las enseñanzas de las Escrituras. Pastor, ¿por qué repites tanto esto de una mente preparada para la aflicción? Hermano, yo no tengo la culpa. El pasaje anterior era sobre eso y este también. Son cosas del jefe, no mías. Hay que repetir un pensamiento permanente, un pensamiento profundo, un pensamiento repetitivo hasta que se vuelva automático, hasta que cuando te venga la aflicción, hasta que cuando el niño muera o el esposo muera, digas con profundidad en tu corazón: bendito y alabado sea mi Señor. Hasta que llegue allí, hasta que salga de lo profundo, hasta que viviendo el fuego de la prueba puedas darle gracias a Dios por ello con todo el corazón y correr derechito a los pies del profeta ayudador. Pero este pasaje también nos muestra que es un privilegio que trae grandes bendiciones participar en la donación de recursos para la dotación necesaria para los ministros de la palabra. Lo que esta mujer hizo al varón de Dios, lo debemos hacer nosotros a los pastores maestros de la palabra. Sabemos que hay falsos pastores que van detrás de lo material y que el Señor nos libre de esos falsos que buscan los bienes de este mundo. Y los verdaderos pastores debemos estar dispuestos a padecer necesidad, pero en la medida de lo posible la iglesia debe dotar a sus ministros de lo necesario para ejercer su ministerio. En esta iglesia, gracias a Dios, a los ministros no nos falta nada, pero es un principio que la iglesia debe de tener. La iglesia debe dotar a sus ministros de todo lo necesario para ejercer su ministerio. Los ministros no somos felices por eso. Más bien lo que nos hace feliz es verte andando en los caminos del Señor. Que nosotros veamos que ustedes andan en los caminos del Señor. Nos es más deleitoso que el oro o la plata que ustedes puedan darnos para que podamos servir al Señor. Preferiríamos 1000 veces padecer necesidades físicas, pero verles andando en el Señor, que tener de todo y verles a ustedes en la profanidad, en la mundanalidad y en la desobediencia al Señor. Preferimos ser pobres y necesitados con un pueblo santo que tenerlo todo y tener una iglesia mundana de corazón dividido. Que el Señor nos conceda esa gracia de verles andando en el Señor y también, si es su voluntad, que a los ministros no nos falte nada. Pero también este es un pasaje que habla a los niños. Este es un pasaje para niños. Aquí hay un niño que, aunque es un personaje secundario en el pasaje, su papel es importante. Así que hay que hablarle a los niños. Niños entre los 7 y los 10 años. Niños, hoy te levantaste bien, como ese niño se levantó bien. Vas a llegar al mediodía bien, pero ¿qué tal un dolor de cabeza después del almuerzo? ¿Y qué tal si después de ese dolor de cabeza, mami, me duele la cabeza? Acuéstate, mi hijo, es una siestecita lo que necesitas. Niño, ¿y qué tal si en medio de la siestecita mueres? Niño, ¿estás listo para presentarte delante de Dios? Hoy puede ser tu último día. Este pasaje nos lo dice claramente. ¿Estás listo para presentarte delante de Dios? Hijo, hija, ¿te has arrepentido de tus pecados?
¿O tú sigues creyendo esa fábula mentirosa, pagana, mundana de que tú eres bueno? No, tú no eres bueno. Tus mentiras, tus desobediencias te hacen culpable ante nuestro Dios. Y si llegas a morir hoy, ¿estás listo para presentarte delante de Él? Este pasaje te invita a estar listo. Este pasaje te muestra a dónde ir, niño. Así como tu madre fue a buscar al profeta ayudador, tú debes hacer lo mismo. Cristo es el profeta ayudador. A los pies de su cruz, donde Él murió por los pecados de muchos, allí debes ir, hijo. Hay tiempo para jugar, pero también hay tiempo para llorar, porque eres un pecador. A los pies de Cristo, llora tus pecados, y el profeta ayudador te librará para siempre de la muerte eterna. Que Dios salve a nuestros niños. Oremos. Nuestro Padre Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Realmente creemos que hoy nos has hablado en la lectura, explicación y aplicación de tu palabra. A los que ya somos creyentes, gracias por mostrarnos cuánto nos amas y cómo estás haciendo todo para que te amemos más y te conozcamos más. Señor, gracias te damos por haber permitido el mal en el mundo. No hay mejor plan que este plan. Gracias de todo corazón. Te oramos por nuestros niños, que ellos hoy alcancen tu salvación. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.